Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, El Campeón de la Muerte. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a, Darklord 2000. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 48. Un sentimiento extraño y lejano. Lugar desconocido. Se podían escuchar algunos pasos que resonaban por unas calles nevadas en la noche, donde una figura que tendría la estatura de un niño de 12 años estaba vagando por el lugar mientras sostenía una bolsa en sus manos, la cual estaba iluminada por algunas antorchas y luces que mostraban diversas casas y establecimientos de comida. Donde rápidamente varias voces comenzaron a mezclarse y a sonar por el lugar mientras la figura seguía avanzando. ¿Escuchaste? Se dice que hubo un atentado de Kumo a Konoha hace 2 meses, dijo un sujeto mientras otras personas le decían que no lo creían y que solo se estaba inventando esa historia. Lo juro, no me estoy inventando nada de eso, dijo el sujeto, que continuaría explicándole de qué se trataba eso, pero por su parte la figura continuaba caminando mientras miraba cómo la nieve le estaba llegando a los tobillos. Tendré que comprar nuevas botas para este invierno, dijo la figura con una voz femenina mientras se dirigía hacia un edificio que parecía ser una casa pequeña, la cual estaba con algunas paredes agrietadas y uno que otro graffiti. Pero fuera de eso la casa parecía agradable y, en cierta medida, acogedora. La figura pudo notar cómo en una de las pocas ventanas que tenía el lugar había una luz, para luego escuchar algunos gritos que provenían del interior de la casa. ¡Ah! Maldita sea, esto duele, no puedo hacer esta mierda. Se escuchó un fuerte grito, pero en lo que se escuchó no se podía distinguir si era de un hombre o una mujer. Rayos, no otra vez, dijo la chica mientras regresaba a entrar a la caída, donde pudo escuchar un fuerte golpe de algo metálico. Oh, no, no otra vez. Esta es la tercera vez que tenemos que reparar este sartén. Otra voz se volvió a escuchar, pero como la primera vez la chica no pudo identificar de quién era la voz. Eso no pareció importarle mientras entraba al lugar. Ya volví, dijo la chica mientras entraba por la puerta y se quitaba los zapatos que estaban cubiertos de nieve, para entrar en el lugar que podría ser la cocina y solo ver 2 figuras completamente negras y algo amorfas. Oh, Guren Mee-sama, volviste, dijo una de las figuras más pequeñas mientras estaba limpiando unos pedazos de comida que estaban tirados en el lugar. La ahora identificada como Guren simplemente sonrió mientras colocaba la bolsa en la mesa para revelar algunos vegetales y carnes. Kami, no tienen remedio, dijo Guren mientras comenzaba a ayudar a limpiar y a cocinar a las 2 sombras humanas. Después de un par de sombras, se podía ver cómo Guren estaba sentada en la mesa junto con ambas sombras. Gracias por la comida, dijeron tanto Guren como las sombras al mismo tiempo mientras comenzaban a comer. Esto está delicioso, Guren Mee-sama, eres mucho mejor que la comida que, dijo una de las sombras, pero Guren no pudo escuchar el final de la oración, aunque aún así se acercó a las palabras de la sombra. Maldita mocosa, te voy a... La segunda sombra no pudo terminar su amenaza cuando Guren la golpeó en lo que parecía ser su cabeza, para que la sombra se la sujetara con lo que parecían ser sus brazos. No se grita en la mesa, dijo Guren con un tono autoritario, haciendo que la sombra simplemente gruñera y volviera a su lugar. En eso todos continuaron comiendo hasta que llegó el momento de lavar los platos. Donde Guren se encargó de la mayoría de estos mientras las 2 sombras limpiaban la mesa y el piso. Guren Mee-sama, la mencionada, que había terminado de lavar los platos, se giró para mirar a la sombra que estaba limpiando la mesa. ¿Cuántos cristales te costó comprar todo esto?, preguntó la sombra, haciendo que la peli morada simplemente le sonriera.
No tienes que preocuparte por eso, dijo en un tono calmado mirando a la sombra, la cual lucía algo preocupada. Pero, la voz de la sombra se detuvo cuando Guren colocó su mano sobre su cabeza. No tienes que preocuparte, fue todo lo que dijo la peli morada, para que todo el lugar se desvaneciera. En ese momento Guren abrió sus ojos para ver cómo tenía su brazo extendido hacia el frente mientras una ligera lágrima se deslizaba por su mejilla. ¿Pero qué? Se dijo a sí misma la usuaria de cristal mientras se levantaba de una cama, para ver cómo se encontraba en una habitación donde pudo notar cómo era de noche. Pronto escuchó cómo tocaban a su puerta. Así, limpiando la lágrima que tenía, se dirigió a abrir. Donde se encontró a Kabuto al otro lado de la puerta. ¿Qué sucede, Kabuto-san?, preguntó la peli morada en un tono serio. Necesito un par de cristales más para obtener un par de químicos que necesito para el producto que Orochimaru-sama requiere, dijo el peli blanco con lentes. Creía que te había dado la cantidad suficiente para cualquier cosa que necesitaras, dijo Guren en un tono neutral. ¿Acaso has echado las cosas a perder?, dijo en un tono burlón la peli morada y, al ver cómo Kabuto frunció ligeramente el ceño, la hizo sonreír aún más. Así que es eso, qué triste, dijo la usuaria de cristal, solo para ver cómo Kabuto le devolvía la sonrisa. Cumplir con los pedidos de Orochimaru-sama en ocasiones puede ser muy complicado de realizar. Lleva tiempo y son cosas delicadas, dijo el peli blanco con una voz calmada, pero se podía sentir el veneno en cada palabra. Lo que tú digas, dijo Guren mientras en sus manos aparecía un cristal rojo seguido de varios otros. Ten, creo que con estos rubíes será más que suficiente, dijo la peli morada mientras se los entregaba al shinobi con lentes. Si es todo, lárgate, que estaba durmiendo, dijo la kunoichi mientras cerraba la puerta de su habitación. Será mejor que cuides esa actitud tuya, Guren, dijo Kabuto mientras podía escuchar cómo la mujer daba pasos apresurados. O de otra forma, Yukimaru tendrá que pagar tu insolencia. Al escuchar cómo Guren se detenía y empezaba a escuchar unos cuantos gritos ahogados que provenían de la habitación, Kabuto simplemente se retiró un poco. Dentro de la habitación, Guren estaba en el suelo sujetándose la cabeza mientras apretaba los dientes para evitar soltar algún grito, donde varias venas estaban pulsando. La peli morada sentía como si su cabeza estuviera por estallar. Mientras en su mente podía ver la misma escena que vio en su sueño, pero esta vez solo había un niño de pelo largo de color verde oscuro y unos ojos violetas mientras llevaba un kimono de color verde con unos pantalones azules. Después de unos momentos el dolor en la cabeza de la usuaria de cristal disminuyó mientras soltaba varios jadeos de agotamiento, pero cuando intentaba recuperar el aliento sintió una extraña calma, lo cual la confundió bastante, ya que por lo general cuando Kabuto mencionaba esas palabras no le afectaban tanto. Ya que por lo general, cuando esto sucedía, una gran angustia aparecía después del dolor de cabeza, pero en este momento ese no era el caso, provocando que la confusión floreciera en lo más recóndito de su mente, pero sobre todo un extraño sentimiento de pérdida inundó la cabeza de la peli morada. Sintiendo el agotamiento mental que sufría, decidió nuevamente echarse en su cama mientras las imágenes de su sueño volvían a colarse en su mente. ¿Qué mierda significa eso?, se cuestionó a sí misma mientras volvía a cerrar los ojos e intentaba deshacerse de esas imágenes para volver a dormir. Tanzaku. 2 días después. Naruto estaba con los ojos cerrados mientras sostenía en sus manos un recipiente en el cual se podía ver un montón de agua. En eso, unos cuantos puntos blancos salieron del agua y comenzaron a arremolinarse hasta que pronto se formó una pequeña esfera blanca. Para cuando esto se movió hacia un lado, fuera del recipiente, el Uzumaki soltó un suspiro, abrió los ojos, tomó la misma esfera y comenzó a revisarla. Parece que estoy mejorando, dijo el Anjou para luego ver cómo la esfera se convertía en polvo. ¿Tú qué dices, Shizune-san?, preguntó el pelirrojo mirando hacia un lado para ver cómo la pelinegra estaba detrás de él. La cual estaba con una mirada analítica. Llevó una mano al recipiente para que su palma se cubriera con un brillo verde. Después de unos segundos, la Kato sonrió al pelirrojo mientras dejaba el plato en el suelo. Hiciste un buen trabajo, Naruto-san, no queda ningún rastro de sal en el agua, dijo Shizune viendo cómo el pequeño cerdito, Tonton, le daba una lamida al agua para luego comenzar a tomarla sin mucho problema. Me sorprende lo rápido que has avanzado con el ninjutsu médico, dijo la aprendiz de Tsunade con una pizca de celos. Ya que ella había tardado mucho más tiempo para poder llegar a hacer lo que el pelirrojo había logrado.
Bueno, la verdad es que siempre estoy realizando ejercicios de control de chakra por mis crecientes reservas. Además, ya había tenido algo de práctica con el ninjutsu médico, aunque solo puedo curar cortes y heridas pequeñas, dijo Naruto mientras meditaba un poco. Aunque con el chakra de Kasumi puedo hacer muchas más cosas, no debería depender tanto de este, pensó el Uzumaki, ya que usarlo requería concentración y tiempo. Además, podría ser una pérdida de chakra si pudiera usarlo en otras cosas, según la misma Kasumi le había dicho, y el pelirrojo podía ver su punto. Además, una amiga me dio unos consejos sobre el ninjutsu médico, contando el hecho de que me ayudaron con el tema de los venenos, dijo el pelirrojo mientras se rascaba la mejilla, recordando cómo Sakura le había dado algunas pequeñas lecciones sobre ninjutsu y también las que Anko le había dado sobre los venenos años atrás. Ya veo, dijo Shizune sintiéndose algo más aliviada por esa explicación. Bien, ahora pasaremos a la parte del control de intensidad, dijo Shizune, confundiendo a Lanzhou. ¿Control de intensidad?, preguntó el Uzumaki con una mirada confusa, lo que hizo que Shizune sonriera por la falta de conocimiento del pelirrojo sobre esos temas. ¿Sabes? Es algo tierno cuando pones esa cara de confusión. Casi me hace cuestionarme si en serio peleaste contra Tsunade-sama, dijo Shizune mientras veía cómo el pelirrojo se sonrojaba un poco de vergüenza y desviaba la mirada. Eso no es mi culpa, ya que no puedo conseguir mucha información fuera de la básica del cuerpo médico de la aldea a menos que me uniera a este, refutó el pelirrojo. Ya que sabes que la información del ninjutsu médico es muy limitada en el cuerpo shinobi, dijo Naruto, haciendo que la pelinegra asintiera con una mirada algo nostálgica. Ya que se había enterado de que el sistema médico y el sistema shinobi estaban muy separados el uno del otro. Sí, lo mencionaste, dijo Shizune. Por eso te pedí ayuda a una de las mejores kunoichi médico para que me ayudara a corregir ese tema, dijo el pelirrojo sonriéndole, haciendo que Shizune se sintiera halagada por el cumplido. Aunque, tenías que golpear tan fuerte, dijo el Anjou, haciendo que la pelinegra se sonrojara mientras hacía un puchero y se cruzaba de brazos. Te lo merecías por esa broma tuya, fue la única respuesta de Nakato mientras recordaba la conversación que tuvo con el Uzumaki hace unos días. Flashback, 2 días antes. Cuando la pelinegra había terminado de vestirse y había salido de su habitación, se encontró con el pelirrojo que la esperaba con los brazos cruzados. El pelirrojo levantó la mano para saludarla. Ah, Shizune-san, ¿cómo? Bam. El pelirrojo fue callado por una bofetada que Nakato le había dado, haciendo que el Uzumaki mirara hacia un lado mientras parpadeaba un poco confundido, para luego volver a mirar hacia el frente, donde encontró a una pelinegra muy enojada. Eto, Shizune-san, dijo con algo de nerviosismo al ver cómo en las manos de la aprendiz de Tsunade aparecían algunos senbon. El hecho de que la pelinegra le siguiera sonriendo lo puso aún más nervioso. Naruto-san, Shizune habló en un tono tan dulce que provocó que el Uzumaki sintiera un escalofrío. Creo que tenemos que discutir algunas cosas, dijo la pelinegra, haciendo que el Anjou suspirara ante lo que estaba por suceder, por lo que se resignó. Bien, pero hazlo rápido, dijo el pelirrojo, haciendo que la sonrisa de la aprendiz de Tsunade se oscureciera. Oh, será rápido, puedes contar con eso, pero, la forma en que Nakato arrastró sus palabras provocó un pequeño escalofrío en la espalda del Uzumaki. Al poner los senbon frente a su cara, el pelirrojo tragó fuerte. Me aseguraré de que te arrepientas cada segundo, dijo Shizune con una mirada que solo prometía un montón de dolor. Mierda, fue todo lo que dijo Naruto. 15 minutos después. En una pequeña tienda de dulces se podía ver cómo Shizune estaba comiendo un par de dulces con calma, para luego mirar al frente suyo y ver cómo el mismo Uzumaki estaba sentado al frente de ella. Pero lo más resaltante era que el Uzumaki tenía varios agujeros en su ropa, de modo que también se podían ver algunas gotas y manchas de sangre tanto en su rostro como en la ropa que estaba usando. Aún tienes unos cuantos en tu espalda, dijo Shizune haciendo que el pelirrojo la mirara por unos momentos antes de parpadear un par de veces. En el hombro fue todo lo que dijo la pelinegra. Gracias, ya me preguntaba por qué no podía mover muy bien mi brazo, dijo Naruto para, usando su otra mano, sacar unos 3 senbon de su hombro como si nada, para luego, utilizando un pequeño jutsu katon, desinfectar las armas de la mujer para devolvérselas. Gracias, dijo Shizune en un tono que denotaba que aún estaba molesta, lo que le hizo sudar una gota al pelirrojo para volver a prestarle atención a sus bocadillos. ¿Y bien, qué era lo que querías discutir?
Preguntó la pelinegra, evitando que el Uzumaki le diera la primera mordida a su comida. Suspirando por lo bajo, el Anjou simplemente dejó su comida en el plato, lo que provocó que Shizune sonriera ya que lo había hecho a propósito. Se trata de nuestra conversación que tuvimos el otro día, dijo Naruto, haciendo que la pelinegra se tensara hasta que escuchó las palabras del pelirrojo. No te preocupes, no estoy enojado contigo, dijo el Anjou, provocando que la Kato de pelo negro se relajara. La razón de por qué estoy mencionando esto es porque no puedo dejar pasar esta apuesta por dos simples razones, dijo el Jinchuriki levantando dos dedos, para que en eso solo mostrara uno. La primera es porque ya gané la apuesta. Al decir esas palabras la pelinegra mostró una cara de incredulidad. Por lo que el pelirrojo, levantando una de sus manos, comenzó a arremolinar chakra formando una esfera, haciendo que la pelinegra dejara caer su taza de té en la mesa al ver el mismísimo Rasengan frente a ella. Y no fue la única, ya que otras personas que estaban viendo la escena se sorprendieron. ¿Cómo? Dijo una aturdida y sorprendida Shizune mientras no podía creer lo que estaba viendo, pero al ver la sonrisa que el pelirrojo le estaba dando le dio la sensación de que el Jinchuriki no había terminado. Espera, que hay más, dijo el pelirrojo para que la esfera de chakra comenzara a reducir de tamaño hasta llegar al tamaño de una canica, para que en eso la pequeña esfera de chakra fuera envuelta en fuego. Y luego fuera arrojada hacia el centro del restaurante, donde dicha esfera explotó en una especie de fuegos artificiales, provocando que varias de las personas aplaudieran por el espectáculo que presenciaron. Naruto se inclinó de un lado al otro mientras recibía los aplausos. Después de eso el Uzumaki se sentó nuevamente en la mesa para mirar cómo una aturdida y sorprendida Shizune tenía los ojos como platos. El Jinchuriki simplemente comió los bocadillos que tenía en su plato. Mientras masticaba, observaba cómo la pelinegra seguía con una expresión sorprendida. Si sigues con la boca abierta te vas a tragar una mosca, Shizune-san, dijo Naruto, haciendo que la Kato saliera de su aturdimiento. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? Mis ojos están fallándome, fueron las palabras llenas de incredulidad de la aprendiz de Tsunade. Por su parte, el Uzumaki simplemente continuó comiendo. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó casi gritando la pelinegra, levantándose de su lugar. El pelirrojo la miró con tranquilidad mientras dejaba su comida en el plato. Shizune-san, estás haciendo una escena, dijo el Jinchuriki, haciendo que la mencionada parpadeara un poco para luego mirar a su alrededor y ver que varias personas la estaban mirando. Sintiéndose algo avergonzada, la pelinegra se sentó con un ligero sonrojo en su cara. Yo lo siento, dijo Shizune mientras miraba a la mesa, lo que hizo que el pelirrojo se riera entre dientes, lo cual provocó que la pelinegra, aún avergonzada, simplemente inflara las mejillas y le lanzara una mirada molesta al Anjou. Ok, lo dejo. Por favor deja de hacer esa cara, es muy tierna, dijo el pelirrojo mientras ahogaba una risa, donde vio cómo el sonrojo de Shizune solo había aumentado, por lo que simplemente tosió en su mano para intentar recuperar algo de la seriedad del momento. Bien, respondiendo a tu pregunta, domino el Rasengan hace ya un tiempo y logré mejorarlo con la ayuda de Ero Sensei antes de venir a esta misión, dijo el pelirrojo, recibiendo una mirada curiosa. En ese caso, ¿por qué no se lo mostraste a Tsunade-sama cuando ella realizó la apuesta?, preguntó Shizune, ya que no le veía el sentido a que el pelirrojo no hubiera ganado la apuesta que había hecho con su maestra. Shizune, como médica sabes que el estado mental de Tsunade es algo delicado, por decirlo de manera simple. Shizune, aunque no le gustó, tuvo que asentir ante las palabras del Uzumaki. Además, esa sería mi otra razón. La mirada de confusión que Shizune le dio hizo que el pelirrojo se tomara un momento. Porque quiero ayudarla, dijo Naruto, sorprendiendo a la pelinegra, la cual no dijo nada mientras procesaba esas palabras. ¿Qué? Fue todo lo que pudo mencionar la Kato. Quiero ayudar a Tsunade, dijo Naruto. La mirada de Shizune simplemente reflejaba incredulidad. ¿Pero, por qué?, preguntó Shizune mirando al pelirrojo mientras intentaba encontrar algún movimiento corporal o reacción en el Anjou que le dijera que le estaba mintiendo. Naruto cerró por un momento sus ojos y volvió a abrirlos para mirar fijamente a la pelinegra. En parte podría ser que quiero que ella cure a Jiji, dijo Naruto, haciendo que Shizune moviera su cabeza hacia un lado sin saber quién era este Jiji. El Uzumaki soltó un suspiro. El Sandaime, dijo Naruto. Haciendo que Shizune soltara un no en respuesta. Un shinobi se encarga de asesinar y todo eso.
Es cierto que tiene jutsus y una que otra cosa que visualmente se ve impresionante, pero un médico tiene un trabajo más difícil, pero a la vez mucho más importante, dijo el Jinchuriki mientras subía por unas escaleras. Pero también sería porque puedo comprender a Tsunade y sus razones, dijo el Anjou mientras se cruzaba de brazos. Pero por eso mismo voy a hacer esto, dijo Naruto mirando fijamente a la Kato, la cual se sobresaltó un poco por la declaración del pelirrojo. Si Tsunade no quiere confrontar sus miedos, nunca podrá avanzar y superar esto. Ya que, después de todo, cada persona pide ayuda de una forma diferente, dijo el Jinchuriki. Shizune miró fijamente los ojos azules del pelirrojo en busca de alguna señal de vacilación, miró su cuerpo buscando algún movimiento involuntario, escuchó su respiración para ver si era errática. Pero nada, no encontró nada, nada que le dijera que estaba mintiendo. ¿Pero qué harás si ella intenta huir?, preguntó Shizune. Simple, la haré volver, dijo Naruto en un tono casual, como si estuviera hablando del clima. En lo personal quisiera hacerlo de manera pacífica, pero si tengo que usar la fuerza, la usaré. Pero no te preocupes, trataré de hacer que se canse, dijo el Anjou en un tono serio. Shizune no dijo nada por unos momentos, ya que no sabía qué decir, hasta que una pregunta salió a flote. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó Shizune, que vio cómo el pelirrojo tomó una pose pensativa ante dicha pregunta, hasta que chasqueó los dedos. Ya sé, dijo el Uzumaki para que en eso se acercara más a la pelinegra. Te daré un secreto mío que podría arruinar mi vida y una salida al trato que hicieron con el bastardo de las serpientes. Dichas palabras hicieron que la aprendiz de la Sannin de las babosas abriera los ojos. ¿Cómo? Las palabras de la Kato murieron cuando el pelirrojo le colocó un dedo sobre su boca. Si te preguntas cómo lo sé, es muy simple. Yo fui el que dejó al bastardo en ese estado, gracias a unos sellos de mi parte, dijo el Uzumaki con calma mientras tomaba un poco de té de una taza. La Kato por un momento pensó que el pelirrojo le estaba mintiendo, pero al recordar cómo el Anjou peleó contra su maestra, la idea no le parecía muy descabellada. Además, conociendo la personalidad del bastardo de Orochimaru, quiere recuperar sus brazos a cualquier costo y, siendo el arrogante sujeto que es, no piensa pedir ayuda a nadie, por lo que creo que quiso hacer un trato con ustedes, dijo el pelirrojo. Shizune en eso bajó ligeramente la mirada, donde escuchó el suspiro del pelirrojo. Así que le ofreció traerlos de vuelta con el Edo Tensei, ¿verdad?, dijo el Uzumaki, haciendo que un poco de miedo apareciera en el corazón de la pelinegra y mirara a Anjou, el cual le hizo una señal para que ella se calmara. No te preocupes, el hecho de que aún esté aquí dice que, por lo menos por el momento, no han aceptado el trato, dijo el pelirrojo, haciendo que la pelinegra soltara un suspiro aliviada. ¿Y cuál era el secreto que podría arruinar tu vida?, preguntó Shizune, donde vio cómo el Uzumaki cerraba sus ojos, lo que la confundió un poco. Pero cuando los volvió a abrir, provocó que Shizune, la cual apenas había logrado recuperarse de la sorpresa anterior, volviera a abrir sus ojos con incredulidad. Ya que vio cómo los ojos azules del pelirrojo habían cambiado a un color amarillo, junto con la esclerótica, que se había convertido en un color negro. Déjame presentarte mi doujutsu, el Kuraengan, y mi voto de confianza hacia ti. Las palabras del Jinchuriki sacaron a Shizune de su aturdimiento, donde pudo ver cómo el pelirrojo volvió a cerrar sus ojos para que, al volver a abrirlos, todo volviera a la normalidad. Estos ojos me permiten ver la naturaleza del chakra de cada persona y me permiten ver en la oscuridad, susurró Naruto para mirar con una mirada tranquila a la mujer. Muchas personas saben que tengo este doujutsu, pero no muchos saben cómo obtenerlo. Dichas palabras sorprendieron a la pelinegra. Cuando escuchó el método que el pelirrojo podía usar para poder transferir el doujutsu que tenía, rápidamente vio por qué este era su voto de confianza con ella. La información que le dio no solo podría provocar que varios, si no es que todos los países o aldeas comenzaran a cazar al pelirrojo hasta que muera, sino que también podría llevar a varios países a la guerra por tener la posibilidad de obtener un doujutsu sin tener que ser de algún clan, trayendo varios problemas de por medio. Logrando recuperar su postura ante esas ideas, la mujer Kato volvió a mirar al pelirrojo. Bien, creo que con eso puedo confiar en ti, dijo Shizune, viendo que prácticamente el pelirrojo le había confiado un gran secreto, así que mínimamente debería darle el beneficio de la duda. Ah, por cierto, Shizune-san, quería pedirte una cosa más, dijo Naruto, haciendo que la mencionada lo mirara. ¿Podrías enseñarme ninjutsu médico?, preguntó el Anjou, lo cual confundió un poco a la pelinegra. ¿Puedo preguntar el por qué?,
Cuestionó la Kato, para que el pelirrojo le contara su razón, la cual hizo suspirar a la pelinegra, que por un momento se quedó mirando al pelirrojo, para que en eso soltara un suspiro. Supongo que es lo menos que puedo hacer después de contarme ese secreto tuyo. Pareces muy confiado en que no vaya a decir nada, ya que básicamente podría arruinar tu vida si cuento dicho secreto, dijo Shizune mirando al pelirrojo, el cual simplemente sonrió. Bueno, si no confiara en que no lo dirás, no te lo hubiera contado, dijo Naruto, provocando que la pelinegra soltara algunas risas. Kami, sí que eres problemático, dijo Shizune mientras lograba controlar su risa para que ambos continuaran disfrutando de su comida con un ambiente mucho más tranquilo. Fin de flashback. Shizune dejó de pensar en eso para volver al presente y mirar a su estudiante. Bien, comencemos, dijo Shizune, para que ésta sacara una bolsa junto con una pequeña tabla. Donde se podía ver cómo en el interior de la bolsa se encontraban algunos peces, los cuales parecían haber sido atrapados hace poco por lo frescos que se veían. Como debes saber, el ninjutsu médico tiene por requisito un buen control de chakra, dijo la pelinegra mientras el pelirrojo asentía. Pero también influye otro factor, y ese es el estado emocional, dijo la Kato mientras colocaba a ambos pescados sobre la tabla y se remangaba para que sus manos se recubrieran de un aura verde. Debido a que el control de chakra requiere cierta cantidad de concentración para regular la intensidad, mientras más calmada se encuentre una persona, esta podrá realizar con mayor facilidad el ninjutsu médico, dijo el aprendiz de la Sannin de las babosas. Por otro lado, el control de intensidad consiste en la cantidad de chakra que colocas en el ninjutsu médico. Si es demasiado, haces que las células se sobreesfuercen y terminen marchitándose, dijo Shizune mientras movía sus manos sobre el pescado. El chakra en las palmas de la pelinegra, aunque parecía fluir de forma calmada, el pelirrojo podía sentir la intensidad en ellas gracias a su habilidad sensorial, pero eso lo dejó de lado cuando vio cómo la parte del pescado en la que Shizune había colocado su mano comenzaba a secarse y a arrugarse. Por otro lado, si no pones lo suficiente, las células no reaccionarán al estímulo y no podrán ser curadas, dijo Shizune mientras colocaba su otra mano sobre el segundo pez, donde no pasó nada. Por eso hay que encontrar el punto exacto que le permitirá acelerar el proceso de curación, dijo la Kato. Wow, dijo el pelirrojo, admirando todo el proceso. Es muy similar a los ejercicios de caminar por los árboles, excepto que en este caso estaría trabajando con células vivas, dijo el pelirrojo, recibiendo un asentimiento de parte de Shizune. Es algo parecido, pero la definición más precisa del ninjutsu médico sería que es una combinación entre una transfusión de sangre y un traspaso de chakra, dijo Shizune, ganando la atención del Uzumaki. Eso explicaría algunas cosas, pensó el Anjou recordando las veces que recibió heridas y fue curado tanto por Kasumi como por sus propias habilidades, pero en eso recordó por qué la condición de Hiruzen se había formado y le surgieron un par de preguntas. Shizune-san la mencionada lo miró. ¿Qué pasaría si se estimularan las células con una gran cantidad de chakra en un cuerpo, pero de una forma controlada? Le preguntó Naruto a la pelinegra. Shizune se puso algo pensativa ante las palabras que el pelirrojo le acababa de decir para mirar fijamente al pelirrojo. Si se tratase de chakra normal sucedería lo mismo que con el primer pescado, pero si fuera con el chakra que se le dio al Sandaime, dependiendo de sus propiedades y el control que se tenga en este, podría restablecerse e incluso curar por completo a una persona, dijo Shizune. Tiene que ver con el Sandaime, ¿verdad? Se pregunta Shizune, recibiendo un asentimiento por parte del Anjou. Por lo que contó Jiraiya-sama, el envenenamiento que tiene el Sandaime se debe a un exceso de chakra que rejuveneció sus células y su salud, pero debido a lo que se podría decir una sobredosis de chakra, este lo está matando lentamente, dijo Shizune. Donde Naruto tuvo que agradecer el hecho de que Jiraiya no hubiera dicho que él era el Jinchuriki que rejuveneció a Hiruzen. Supongo que decir tan abiertamente que tienes a un Jinchuriki a tu lado no sería la mejor idea, pensó el Uzumaki mientras reconocía la astucia del Sannin de los sapos por no dar ese pequeño, pero importante dato. Pero para lograr eso se debería tener una gran cantidad de chakra e incluso la naturaleza de este, dijo Shizune en su propia reflexión, para en eso mirar al pelirrojo en busca de respuestas. Quisiera darte más información sobre ese tema, Shizune-san, pero lamentablemente solo tengo la información básica, dijo Naruto, donde internamente se premió a sí mismo por pensar en esa respuesta. La pelinegra suspiró un poco ante la respuesta del pelirrojo. Por cierto, Naruto-san llamó Shizune, haciendo que el pelirrojo la mirara. ¿Qué pasó con Kurenai-san?
preguntó la pelinegra. Ah, Kurenai-chan está buscando algunos artículos en los mercados, aunque dijo que no iba a tardar mucho y que pronto vendrá, dijo Naruto, recibiendo un asentimiento de parte de la pelinegra. Bien, en ese caso comencemos, dijo Shizune mientras sacaba otro pescado y lo colocaba en la tabla, para que en eso el Uzumaki asintiera y se preparara para el siguiente ejercicio. Hospital de Konoha. Con Hiruzen. El tercer Hokage, en ese momento, se encontraba admirando la vista que podía apreciar desde su ventana mientras estaba sentado en su cama. El Hokage se miró por un momento sus manos para luego verse reflejado en el cristal. Pudo apreciar cómo su rostro lucía igual a cuando tenía unos 35 años. Su pelo había vuelto a ser negro y las verrugas en su cara desaparecieron junto con sus arrugas. El Hokage miró sus manos, las cuales no estaban temblando. Podía sentir todo su cuerpo revitalizado, o al menos por el momento, ya que cada vez que realizaba una acción que requería un esfuerzo, sentía cómo perdía las fuerzas rápidamente. Los médicos le habían informado que su cuerpo estaba envenenado por el chakra del Kyuubi, lo que lo había dejado en este estado, pero Sarutobi dejó de pensar en eso cuando escuchó cómo alguien golpeaba su puerta. Adelante, dijo Hiruzen con una voz más firme. Vio que era Kakashi, el cual estaba vistiendo nuevamente su uniforme de Chunin. Oh, Kakashi, es bueno ver que ya te has recuperado, dijo el tercer Hokage al peliblanco. Eso mismo me gustaría decir de usted, Hokage-sama, dijo el peliblanco. Espero que esté disfrutando de sus vacaciones, comentó el ataque, viendo cómo el Sarutobi soltaba una ligera risa ante ese comentario. Sí, estoy tratando de disfrutarlas al máximo. Espero que mi trabajo no sea mucho problema para Shikaku, dijo Hiruzen. No creo que tenga que preocuparse mucho. Seguramente Shikaku-sama habrá encontrado la forma para evitar todos los problemas con el papeleo, dijo Kakashi con una voz tranquila. Además, podría apostar a que en este momento estará echado en su escritorio durmiendo. El peliblanco le dedicó una sonrisa de ojos al Sarutobi. Tal vez tengas razón, dijo Hiruzen, asintiendo ante el pensamiento del ataque. Mientras en la torre Hokage, se podía ver cómo Shikaku tenía en ese momento su cabeza contra el escritorio, pero si uno miraba más cerca, se podía notar que, en el lugar donde se apoyaba la cabeza del Nara, había algunas astillas que sobresalían de un notable desnivel sobre la madera. En eso, el Nara movió su cabeza hacia un lado, desde donde podía ver que aún había una buena cantidad de papeleo, lo cual lo hizo soltar un suspiro. Al menos ya voy por la mitad, dijo Shikaku. Lentamente y con bastante flojera se levantó y comenzó a revisar los papeles, pero en eso la puerta se abrió y la persona que era su asistente entró en el lugar. El Nara perdió el color de su cuerpo al ver cómo su asistente estaba trayendo una nueva carga de papeles, lo que lo hizo palidecer mientras su asistente procedía a dejar la nueva cantidad sobre el escritorio, provocando que el Nara golpeara su frente contra la mesa que tenía enfrente. No más, por favor, esto es un fastidio, suplicó el pelinegro con peinado de piña, quien casi comenzó a llorar al ver cómo la pila de papeles volvió a crecer. De vuelta con Kakashi y Hiruzen. El tercer Hokage por unos momentos sintió un escalofrío en su espalda sin razón aparente, pero lo dejó pasar ya que necesitaba discutir con el Chunin de cabello blanco. Kakashi llamó el Sarutobi, haciendo que el peliblanco lo mirara. ¿Cómo está la situación actual? No han querido informarme mucho debido a mi condición, dijo Hiruzen, ya que desde que rejuveneció y, por consiguiente, fue envenenado, la información que recibía era muy básica con respecto a la aldea. Debe ser para no alterar su estado con más estrés, el cual podría agravar la condición en la que se encuentra, pensó Kakashi mientras sacaba un par de libros de su chaleco Chunin. El tercero lo miró con confusión, pero rápidamente se alegró al ver que eran los libros de su estudiante. Jiraiya-sama los dejó para cuando se recuperara lo suficiente para leerlos, aunque tengo que admitir que conseguirlos de las enfermeras fue algo difícil, dijo Kakashi en un tono divertido, para luego escuchar una pequeña carcajada de parte de su líder. Jaja. Sin duda, Jiraiya sabe cómo me gusta pasar el tiempo. Jajaja. Dijo entre risas el Sarutobi mientras se limpiaba una lágrima de tanto reír y veía cómo Kakashi colocaba los libros sobre su mesa. Aún no has respondido mi pregunta, Kakashi, dijo Hiruzen, haciendo que el peliblanco suspirara un poco. Bueno, sucede que Kusinane va a volver a las filas Shinobi como una Chunin en un par de días, dijo Kakashi, haciendo que Hiruzen tuviera una sonrisa triste ante esa información.
Cuando Yugao le había contado que Kusina estaba viva, casi había provocado que el Sarutobi saliera del hospital para verlo por sus propios ojos, pero cuando lo intentó, nuevamente la situación en la que se encontraba lo detuvo. Aunque no tuvo que esperar mucho para verla, ya que la segunda Hinchkriki había venido a visitarlo hace 2 días. Con todo, su reencuentro fue algo peculiar por decirlo menos, ya que cuando la volvió a ver, lo primero que Hiruzen hizo fue pedirle perdón por haberle fallado, por no haber cumplido con la promesa que le había hecho. Si hubiera podido arrodillarse lo hubiera hecho, pero su condición no se lo permitía. Hiruzen esperaba que ella le gritara, que lo insultara, que le echara en cara todos los defectos y errores que había cometido. Que gritara que lo odiaba con cada fibra de su cuerpo por haberle fallado. Pero en su lugar, la Uzumaki comenzó diciéndole que no lo odiaba. Que, en cierta medida, estaba enojada por el descuido que tomó durante los primeros años de la vida de su hijo, pero en eso le agradeció por haberse dado cuenta de sus faltas y ayudar a su hijo, tanto contra los civiles como por mantener a Danzo lo más lejos posible. Dicho eso, la Uzumaki y el Hokage rejuvenecido comenzaron a hablar mientras recordaban viejos tiempos y se ponían al día. Incluso Hiruzen mostró su preocupación cuando Kusina le había contado su plan para volver al sistema Shinobi. Pero rápidamente la ex Hinchkriki le dijo que no tenía nada de qué preocuparse. El tercer Hokage tuvo que contener un suspiro mientras sonreía al ver cómo la terquedad de la pelirroja no había cambiado, por lo que al final terminó cediendo. Ya veo, dijo Hiruzen con una sonrisa, para que luego mirara hacia un lado. ¿Cómo lo está haciendo el resto de los equipos?, preguntó Hiruzen, ya que le habían informado que Naruto había sido ascendido a Chunin, pero tenía curiosidad de cómo estaba resultando el resto de la generación más joven. Bueno, por el momento han progresado bastante bien. Incluso los que fueron nombrados como Chunin temporales han demostrado un gran proceso y muy posiblemente sean ascendidos pronto a Chunin oficiales, dijo Kakashi. Escuché que tus otros 2 estudiantes estaban entre los Chunin temporales, dijo Hiruzen, con el ataque asintiendo. Me dieron la información justo antes de que me recuperara, dijo Kakashi mientras metía sus manos en los bolsillos. Me alegra saber eso. ¿Cómo lo están haciendo? Cuando el Sarutobi dijo eso, pudo notar cómo la mirada del peliblanco parecía ser algo conflictiva. Sakura lo ha estado haciendo bien, está en un buen puesto y por el momento no ha tenido muchos problemas, dijo el peliblanco con una pizca de orgullo, solo para pasar a una mirada algo lejana. Sasuke, por otro lado, empezará a realizar sus misiones desde mañana, dijo Kakashi, viendo cómo el Sandaime se sorprendió un poco. Me sorprende que se haya recuperado tan rápido, en especial con un brazo roto nada menos, dijo Hiruzen. Bueno, gracias a Mikoto-sama pudimos evitar los peores resultados del Tsukuyomi. Además, supongo que influyó alguno que otro partidario de los Uchiha, dijo Kakashi, enfatizando las últimas palabras. Puede que hayan movido uno que otro hilo para hacer que Sasuke se recuperara, o que al menos se recuperara lo mínimo para abandonar el hospital, y hayan falsificado los resultados para hacerlo salir antes, dijo Kakashi, haciendo que Hiruzen suspirara. Por cosas como esas hacen que me arrepienta de no haber aprobado el proyecto de Tsunade hace varios años, dijo Hiruzen mientras soltaba un grudido. ¿Sabes quiénes son?, le preguntó el tercer Hokage. Lamentablemente solo tengo un par de suposiciones, pero nada concreto, aunque tal vez podría trabajar en ese tema, dijo Kakashi, haciendo que Hiruzen alzara una ceja ante las palabras del peliblanco. Sasuke irá rotando con algunos escuadrones. Según Shikaku-sama, esto es por la inestabilidad mental que presentó después de lo de Itachi. El Sarutobi no pudo evitar sentir un poco de remordimiento al escuchar el nombre del que alguna vez fue uno de los shinobi más prometedores que la aldea había tenido y, tal vez, un posible candidato para su puesto. Dándose cuenta de que su mente estaba divagando, tuvo que apartar esas emociones, al menos por el momento. Shikaku-sama me ha pedido que supervise todos los avances de Sasuke. En caso de que suceda algún imprevisto, interferencia o complot externo, me ordenaron informarlo, dijo Kakashi, con Hiruzen asintiendo. Kakashi, ¿ha habido alguna noticia sobre la misión de Jiraiya?, dijo Hiruzen, mientras recibía una negativa de parte del ataque. Ya veo, dijo el Hokage, pero antes de que alguno de ellos pudiera volver a decir algo, escucharon un pequeño golpe. Tanto el Sarutobi como el ataque volvieron a escuchar un pequeño golpe, para que en eso vieran cómo se trataba de una de las invocaciones de Kakashi, por lo que este abrió la ventana. ¿Qué sucede, Pakun?, preguntó el peliblanco a su invocación, pero vio cómo el ahora identificado Pakun apuntaba a uno de sus bolsillos, por lo que Kakashi metió su mano y sacó una carta de allí.
Tu hembra me pidió que te mandara esto, dijo Pakun, ganándose una mirada de parte de Kakashi mientras Hiruzen tuvo que toser para evitar una risa. El ataque no dijo nada y comenzó a leer la carta, para que rápidamente tuviera una mirada tranquila. Dile que estaré justo a tiempo para la cena, dijo Kakashi mientras su invocación asentía y volvía a salir por la ventana. Hiruzen, al ver cómo el Chunin peliblanco suspiraba tranquilo, no pudo evitar sonreír. Veo que las cosas están yendo muy bien entre Anare y tú, Kakashi, dijo Hiruzen, ya que tenía una idea del tipo de relación que tenían el Chunin de pelo blanco y la ex espía de la aldea de la cerradura. Soltando un ligero suspiro, el ataque miró el lugar por donde se había ido Pakun. Sí, desde que los cómplices que Danzo tenía en el consejo fueron removidos permanentemente, he podido estar más tranquilo, dijo Kakashi para comenzar a caminar hacia la puerta. Bueno, Okage-sama, me retiro, dijo el peliblanco mientras hacía una reverencia y cerraba la puerta. Lo que le hizo suspirar al Okage rejuvenecido. Pero en eso la puerta se volvió a abrir para que la cabeza de Kakashi sobresaliera del marco. Por cierto, ¿podría preguntarle a Koharu-sama dónde consiguió esas flores? Estoy seguro de que a Anare-chan le gustarían, dijo Kakashi, haciendo que Hiruzen se sobresaltara mientras miraba hacia un lado donde había un florero en el que había varias flores. Dicho florero estaba al lado de su cama sobre una mesa y, en la base del mismo, había una nota apoyada en la cual se podían leer las palabras "Mejórate, Koharu" escritas en un pequeño papel. Hiruzen tuvo que controlar un pequeño sonrojo mientras regresaba a mirar hacia la puerta, solo para encontrar que Kakashi ya se había ido. El veterano rejuvenecido soltó un suspiro mientras se cubría la cara. Para luego volver a echarse en su cama mientras murmuraba algo de shinobis perezosos de pelo blanco. Complejo Senju. Uno de los lugares más prestigiosos en los primeros años de la aldea, el cual albergó a uno de los clanes más célebres de Konoha, donde el número de sus miembros era uno de los más grandes que alguna vez tuvo la aldea y los cuales fueron temidos en las guerras de clanes, donde dos de sus integrantes fueron dos de los Kages más poderosos hasta la fecha. Ese mismo lugar, incluso desde la entrada, lucía muy demacrado. Se podía ver cómo las casas de los alrededores estaban muy viejas y a punto de ceder. Las paredes tenían varias grietas, donde algunas eran cubiertas por la maleza que sobresalía de la tierra. Los vidrios estaban rotos, la madera estaba roída y mohosa, las piedras del suelo estaban quebradas o salieron de su lugar. La fija mirada de Mito notó cada uno de estos detalles mientras miraba la entrada del complejo. Sin decir ni una palabra se acercó a la entrada del lugar. Pronto se detuvo a meros centímetros de ingresar en el complejo. ¿Qué recuerdos? Es como si fuera ayer cuando levanté esta barrera, dijo la Uzumaki al recordar el momento en el que alzó la barrera sobre la casa principal en la que ella se quedaría después del primer año que estuvo casada con el primer Hokage. Sintió una pizca de nostalgia ante ese recuerdo, pero aún así la pelirroja comenzó a caminar por todo el lugar, donde no pudo evitar rememorar los momentos que vivió en el complejo. Casi podía ver cómo los niños jugaban y corrían por las calles, cómo algunas personas salían o regresaban a sus casas después de una misión, cómo las familias paseaban por la calle. Todas esas imágenes se desvanecieron mientras ella continuaba caminando. No sé por qué tuvimos que venir a este lugar, Mito. La aludida miró hacia atrás, donde pudo ver cómo Kasumi estaba caminando detrás de ella. Sabes que no me agrada este lugar, dijo la Biju mientras sus colas comenzaban a ondular en el aire. Siento mucho tener que pedirte esto, Kasumi, pero necesito asegurarme de todas estas cosas, dijo Mito, que continuó caminando. La Kitsune soltó algunos gruñidos mientras seguía a su antiguo Hinchkriki. De todas formas, ver este lugar en decadencia casi me parece algo irónico, dijo la Biju mientras colocaba sus brazos detrás de su nuca. ¿A qué te refieres?, preguntó Mito. Bueno, como dijiste, el clan Uzumaki, el clan al que tú, Kusina-chan y Naruto-kun pertenecen, fue de cierta forma vendido por los Senju, lo que produjo que fueran cazados y casi exterminados, dijo la Biju con algo de indiferencia. Kasumi. Protestó la Uzumaki, pero no fue escuchada por la Kitsune. Por lo que, a mi parecer, resulta algo irónico que ellos mismos estén en las mismas condiciones, dijo Kasumi, para que en eso viera cómo la legendaria maestra de sellos detenía sus pasos. Kasumi. La voz de Mito era profunda, pero a la vez tranquila. Es suficiente, no vuelvas a mencionar ese tema, dijo la primera Hinchkriki a su ex inquilina, quien le devolvió una mirada plana. Solo digo lo que en este momento estás sintiendo mientras ves todo este lugar, Mito, dijo Kasumi mientras bajaba sus manos.
Aun cuando tú misma lo niegues, una de las razones por las que viniste fue para saber cómo te sentirías al ver este escenario, pero al parecer no es lo que esperabas, dijo la Biju, viendo cómo Mito simplemente se quedaba quieta por unos momentos. La maestra de sellos giró su cabeza hacia el frente y no dijo nada por un minuto entero, donde la Biju de pelo rojo podía sentir la ira quirúrgica de su antiguo contenedor. Hay veces que odio que puedas hacer eso, dijo la Uzumaki, provocando que la Biju soltara un par de risas. Puede ser, pero sabes mejor que nadie que es una gran forma de molestar a las personas, sin mencionar que es muy útil para ver cómo en este momento la serena y tranquila Mito es un remolino de ira y rencor, pero a su vez de melancolía y compasión al ver todo este lugar, dijo Kasumi, para que su sonrisa desapareciera y tomara una cara algo seria. Así que, si quieres que te ayude con lo que sea que estés planeando, será mejor que me digas lo que realmente sientes por este lugar y la razón por la que vinimos aquí, dijo la Kitsune, para ver cómo la pelirroja no decía nada. Mientras tanto, la Biju pudo sentir cómo las emociones de su amiga estaban al borde de explotar, pero cuando vio cómo la legendaria Uzumaki tomaba algo de aire, el volcán que estaba por estallar pronto se convirtió en un río que fluía lentamente. Solo quiero recuperar lo que por derecho le pertenece al clan Uzumaki. Además, las palabras de Mito se arrastraron un poco mientras tomaba algo de aire. Creía que al ver este lugar en estas condiciones sentiría alguna especie de tranquilidad o calma por lo que Hashirama nos hizo, pero, la verdad, lo único que siento en este momento es una especie de culpa por desear algo así, dijo Mito para volver a tomar su camino. Kasumi, al ver esto, volvió a caminar por detrás de su ex Hinchkriti, y la verdad no podía culparla, ya que aun cuando sabía del odio indirecto que Mito le tenía al clan Senju, no podía evitar sentir un cierto apego a ellos. Ya sea por el tiempo que pasó con ellos o, directamente, por la familia que formó. Podrían ser ambos, pensó la Kitsune, que pudo sentir cómo el enojo de la Uzumaki comenzaba a disiparse, lo que hizo sonreír a la Biju. De nada, dijo Kasumi mientras seguía caminando al lado de la Uzumaki, la cual no dijo nada, pero aún así la maestra de sellos esbozó una pequeña sonrisa. Pronto, tanto la Uzumaki como la Kitsune llegaron a la casa principal, la cual apenas lucía un poco más decente que el resto, aunque no podía cubrir el hecho de que había pasado un buen tiempo desde que alguien había usado el lugar. La maestra de sellos colocó una de sus manos frente a la puerta de la casa principal, donde pronto surgió un sello en la mano de la Uzumaki, para que en eso una matriz de sellado apareciera en la puerta. Los sellos brillaron por un momento y, al segundo siguiente, la matriz desapareció. Sin pensarlo mucho, Mito abrió la puerta y entró en el lugar, donde se pudo ver cómo todo, muebles, sillas, pisos, fotos, las escaleras, etc., estaba cubierto por una gran capa de polvo que tapaba tanto el suelo como el mobiliario que había en el lugar. La Uzumaki se quedó mirando por un momento el espacio, donde también pudo apreciar algunas fotos y recuadros en los cuales se la podía ver a ella junto a algunos miembros del clan Senju, su antiguo esposo, sus hijos e incluso sus únicos dos nietos, tanto Tsunade como Nawaki. Bueno, si quitas el polvo y la mugre, este lugar no ha cambiado casi nada, dijo Kasumi, sacando a la maestra de sellos de su pequeña meditación. Mito asintió ante las palabras de su ex inquilina. Por lo que pronto la Uzumaki comenzó a caminar por la sala, para en eso escuchar cómo algo se rompía, lo que hizo que mirara hacia atrás. Allí, la Uzumaki pudo ver cómo una de las tablas que estaba debajo de los pies de Kasumi había cedido. TSK. Gruñó con molestia la Kitsune mientras sacaba su pie del hueco en el suelo, provocando que Mito cubriera su boca con una de sus manos para suprimir una ligera risa. ¡Ah, mierda! No han pasado ni 10 minutos y ya quiero aplastar este lugar. Gritó con molestia la Kitsune. Vamos, ya casi llegamos, dijo Mito mientras terminaba de reírse y continuaban caminando por el lugar hasta llegar a la parte que parecía ser la biblioteca. Dentro de la habitación se podían ver algunos estantes con varios libros junto con algunos pergaminos. En eso, Mito miró a Kasumi, la cual hizo lo mismo. Dándole un asentimiento a la maestra de sellos, la Kitsune dio unos pasos hacia el frente. Una matriz de sellos apareció tanto en el techo como en el suelo, para que Ato surgiera una especie de apéndices negros. Los cuales salieron disparados para sujetar las extremidades de Kasumi. Pero los apéndices también se envolvieron alrededor de su abdomen, su cuello y sus 9 colas. Pronto, los tentáculos negros comenzaron a aplicar fuerza para intentar dejarla inconsciente por falta de aire. ¡Qué fastidio!, dijo Kasumi en voz alta para que su chakra comenzara a surgir de su cuerpo.
El chakra de Kasumi pronto se expandió por los apéndices negros hasta que llegaron tanto al techo como al suelo, donde las matrices de sellos volvieron a aparecer y lentamente comenzaron a desaparecer, pero este efecto se extendió hacia las paredes, donde en estas aparecieron otras matrices de sellado, lo cual sorprendió a Mito. Sin embargo, se tranquilizó al ver que, al igual que las primeras matrices, se estaban desvaneciendo gracias al chakra de la Kitsune. Pronto Kasumi aterrizó con cierta elegancia mientras movía cada una de sus extremidades, incluyendo sus colas, con una expresión que mostraba que estaba algo disgustada. Vaya, me había olvidado de que Tobirama no confiaba completamente en mí, y parece que no fue el único, dijo Mito mientras miraba las paredes de la biblioteca. Aunque me pregunto quién habrá colocado estos sellos, ya que no recuerdo haber visto estos, dijo la Uzumaki. Ah, es cierto, me había olvidado de decirte, dijo Kasumi, haciendo que la maestra de sellos la mirara. Aparentemente, después de la muerte del hermano menor de tu esposo, uno de esos Senju decidió colocar unos cuantos sellos más a este lugar, dijo la Biju, confundiendo a Mito, la cual abrió la boca para preguntarle algo, pero la Kitsune se le adelantó. Cuando Kusina era la estudiante de Tsunade, escuchó que habías dejado algunos pergaminos en este lugar, por lo que vino aquí. Y cuando intentó tomar uno de estos, sucedió lo mismo, pero cuando ella misma se liberó de esas cosas, apareció otro conjunto de sellos, pero esta vez en la pared, dijo la Biju. ¿Más o menos cuándo sucedió esto?, preguntó Mito, mientras la Biju tomaba una pose pensativa. La verdad no tengo idea, ya que si tú no lo sabes, yo mucho menos, dijo Kasumi mientras miraba las paredes. Pero si tuviera que apostar, sería en los primeros años tras la muerte de ese humano y poco después de que me sellaran en Kusina-chan, dijo la Kitsune, mirando con molestia los muros. Pero a diferencia de los sellos anteriores, estos crean un área cerrada donde parece que provoca un efecto paralizante, añadió Kasumi, al recordar con algo de fastidio ese momento. La maestra de sellos simplemente suspiró algo irritada. No importó cuánto lo intentara, simplemente ella y el segundo Hokage no pudieron llevarse bien. Incluso cuando le ayudé a desarrollar ese Edo Tensei, no me dio ni un gracias, se dijo a sí misma la Uzumaki. Dejando eso a un lado, la legendaria Kunoichi sacó de sus ropas un pergamino que tenía un sello de almacenamiento. Bien, te estaré esperando en la sala, dijo Kasumi mientras salía de la biblioteca del clan Senju. Gracias, Kasumi, dijo Mito para ver cómo la Biju le lanzaba perezosamente una seña, por lo que la legendaria Uzumaki comenzó a tomar y guardar los pergaminos dentro del sello de almacenamiento. Después de unos 5 minutos, Mito salió de la biblioteca del clan con una mirada serena y tranquila, donde pudo ver cómo la Biju estaba echada en uno de los sofás, el cual era el menos sucio de todo el lugar. ¿Eso es todo, Mito?, preguntó Kasumi mientras soltaba un bostezo y miraba a su ex Hinchkriki. Solo falta una cosa más, dijo la Uzumaki, haciendo que la Biju soltara un suspiro y saltara de su lugar para aterrizar frente a ella. La Kitsune estiró uno de sus brazos al aire. ¿Y bien, qué más falta?, preguntó la Biju. Sígueme, fue todo lo que dijo Mito para dirigirse nuevamente por la sala hacia una puerta que la Kitsune sabía que daba al jardín y patio trasero de la casa. Cuando tanto la maestra de sellos como la bestia con colas vieron el exterior, no se sorprendieron mucho. El pasto estaba crecido, las plantas estaban secas o muertas, había muchas hierbas creciendo a lo largo del lugar. Pero eso no parecía importarle a Mito, la cual atravesó todo el terreno mientras Kasumi abrió un poco los ojos al ver el lugar hacia donde se dirigía. ¿Sabes? Siempre me había preguntado qué era, o, mejor dicho, qué es lo que había en este lugar que fuera tan importante para ti, dijo Kasumi, viendo cómo ella y su antiguo Hinchkriki se dirigían hacia lo que parecía una especie de templo. La Kitsune tenía mucha curiosidad con respecto a lo que había en ese lugar, ya que, desde que fue sellada en Mito, veía cómo ésta venía aquí cada cierto tiempo. No venía a rezar, agradecer, hablar, nada de eso. Incluso cuando estuvo en sus últimos años de vida acudió a este sitio. Ella simplemente venía, se quedaba mirando el pequeño templo por un par de minutos y luego se iba. Y cada vez que lo hacía, Kasumi solo podía sentir la nostalgia inundar su mente, pero cuando ella se enteró de la destrucción de su clan, ese sentimiento pasó a ser uno de culpa y dolor. Cuando le preguntó por qué, ella simplemente dijo que extrañaba a su pueblo. La Kitsune nunca profundizó mucho en ese tema, pero después de lo que le contó Mito cuando Naruto le mostró el sello que el primer Hokage le había enseñado, estaba más que claro lo que había en ese sitio. Cuando ambas mujeres se encontraron frente al templo, Mito se tomó un momento para admirar la estructura.
Luego, la Uzumaki se acercó al pequeño santuario, donde en la parte frontal se encontraban los símbolos del clan Uzumaki y el Senju, uno al lado del otro. Mito extendió su mano y la colocó en medio de ambos símbolos para luego presionarlo. Una pequeña losa se hundió ante el toque de la pelirroja, la cual se alejó un poco para que en el suelo que estaba frente al templo un par de sellos brillaran. Los sellos formaban la figura de un cuadrado en el suelo, pero lo sorprendente fue ver cómo la tierra que estaba dentro del cuadrante comenzó a desaparecer, mostrando un pasaje secreto. Mito fue la primera en bajar por las escaleras del lugar. Kasumi siguió a la Uzumaki. El espíritu zorro vio cómo, mientras ambas seguían bajando, algunas antorchas se prendían a su paso para después apagarse una vez hubieran descendido más, hasta que llegaron a una habitación oscura. Mito realizó un par de sellos de mano y disparó de su boca una pequeña bola de fuego al frente, donde prendió dos antorchas que iluminaron todo el lugar, mostrando la base de un enorme árbol en cuyo centro se encontraba una gran escama. La escama era grande, muy grande. Tenía la forma de una flecha ovalada. Kasumi suponía que debería medir de 30 a 45 centímetros de largo y unos 20 a 25 centímetros de ancho, pero lo más resaltante era su color. Era de un azul oscuro con cierta pigmentación celeste en el centro. La luz del fuego de las antorchas hacía parecer que la escama tenía cierto brillo. Si Kasumi no supiera que era una escama, podría haberla confundido con una piedra preciosa. Impresionante, dijo la Kitsune, admirando la escama del primer líder del clan de los dragones, mientras se dirigía hacia el frente para verla mejor. Pero en eso fue detenida por la Uzumaki. Kasumi, ¿acaso no lo sientes?, dijo Mito, mirando cómo la mencionada le devolvía la mirada. Claro que sí, sé que esa cosa está recubierta por energía natural, convirtiéndose en una trampa, dijo la Biju con una sonrisa de zorro. Además, solo quería ver si podría destruir al menos este árbol, dijo la Kitsune. No lo hagas, dijo la Uzumaki, generando un gruñido de parte de la Biju. Además, no creo que llegarías muy lejos, ya que la energía natural que rodea este árbol activará el Mokuton que defiende a la escama, dijo Mito. Kasumi gruñó al escuchar nuevamente una de las únicas técnicas que podían suprimir su chakra, pero en eso recordó las palabras de Mito cuando su actual Hinchkriki diamante le mostró el sello en su palma a su primera Hinchkriki. Entonces debo suponer que esta cosa no reconoce entre un enemigo y un aliado, ¿verdad?, afirmó la Biju. Sí, este árbol ataca a los que se acerquen mucho a él y, por defecto, a la escama. Desde seres vivos a objetos inertes. A los únicos que no ataca son a las personas que cuentan con el sello que les dio Hashirama o al mismo Hashirama, dijo la maestra de sellos. Espera, ¿por qué él no te dio un sello?, preguntó Kasumi algo confundida. Sí lo hizo, pero cuando lo intentó replicar no tuvo el mismo efecto y, por lo visto, el sello desapareció después de que morí, ya que cuando desperté en el hospital después de que me hubieran revivido, noté que ya no tenía el sello, respondió la Uzumaki. Entonces, si ya lo tenías, ¿por qué no se lo mencionaste a Kusina-chan cuando estaba bajo tu tutela?, volvió a preguntar la Kitsune. No creía que valiera la pena mencionarlo, ya que al no poder replicar el sello no le veía el sentido. Además, jejeje, dijo Mito mientras se rascaba la cabeza con una risa nerviosa. Se me había olvidado mencionarlo, admitió la Uzumaki con una sonrisa tímida, provocando que la Kitsune sudara por lo bajo. Pero dejó de pensar en eso cuando vio cómo Mito se quedó mirando la escama de dragón por unos momentos para luego girarse y comenzar a dirigirse hacia afuera. Allí, Kasumi pudo sentir cómo de todas las emociones de la maestra de sellos solo quedaba un sentimiento de felicidad. La Biju decidió no decir nada mientras ella y su ex Hinchkriki comenzaban a abandonar el lugar. Tanzaku. Restaurante. Se podía ver cómo Kurenai y Shizune estaban sentadas la una frente a la otra en una mesa. ¡Ah, qué delicia! Ik, dijo Shizune mientras bajaba una copa de sake para golpearla contra la mesa. ¿Tú qué opinas, Ik, Kurenai?, preguntó Shizune. La pelinegra tenía un enorme sonrojo en su cara mientras se movía de un lado al otro en su lugar con una gran sonrisa. Por su parte, la maestra de Genjutsu colocó una sonrisa en su rostro mientras una gota de sudor bajaba por su nuca al ver el estado de la aprendiz de la Sanin. ¿Acaso ella se embriagó con solo un trago de sake?, se cuestionó la Junin de ojos rojos, para luego ella misma tomar su propio vaso y beber un poco de la bebida. Kurenai-san, ¿hay algo, Ik, que me he estado, Ik, preguntando?, dijo Shizune, la cual estaba jugando con los restos de su comida.
¿Acaso estás en una relación con Naruto? Balbuceó la pelinegra, provocando que Kurenai se sonrojara, ya fuera por el alcohol o por las palabras de la aprendiz de Tsunade. Se podría decir que comenzamos a salir hace poco, dijo Kurenai, desviando la mirada para intentar encubrir el sonrojo de sus mejillas que se intensificaba, pero en eso vio como la aprendiz de Tsunade suspiraba con resignación. Ajá, no es justo, dijo Shizune casi gritando al aire. Durante todos, los viajes que he hecho junto a Tsunade-sama no me encontré, con un chico guapo. Se quejó la aprendiz de la Senju. Siempre eran sujetos desagradables, y la forma en que me miraban, era aún más desagradable, dijo Shizune mientras se rascaba la cabeza. Ya veo, dijo Kurenai, compadeciéndose un poco de la Kato mientras tomaba un poco de sake. Pero pienso que debiste haber conocido a alguien mientras viajaban, dijo la Junin de ojos rojos, solo para que luego se sobresaltara un poco cuando Shizune golpeó la mesa. No conocí a ninguno, Y además, no se podría, porque supongo que ya lo has visto sin nada, de ropa, ¿verdad? Dijo Shizune, sonrojando por completo a la Junin de ojos carmesí. Ah, te sonrojaste, qué tierno. Dijo Shizune mientras se reía un poco. Eso significa, que ustedes dos, Shizune no dijo nada más al ver cómo el tono de las mejillas de Kurenai se asemejaba al de una manzana madura. Cómo quisiera estar en tu lugar, Kurenai. Eres hermosa, vas a la moda y tienes un guapo novio como Naruto-san, Kami, dijo Shizune, volviendo a tomar otro vaso de sake, lo que provocó que se embriagara aún más. No es justo. ¿Por qué no puedo, tener un novio como él? Gritó la Kato. Kurenai, por su parte, estaba algo conmocionada por las palabras de su acompañante, pero en eso vio cómo alguien se acercaba al lugar. Shizune, sería mejor que te tranquilices un poco, ¿no crees? Dijo la maestra de Genjutsu, intentando salvar un poco la dignidad de la Kato por la escena que estaba generando. No te burles de mí, dijo Shizune para que, en un descuido, agarrara uno de los pechos de Kurenai, la cual soltó un pequeño grito. Si tuviera estos pechos, de seguro, podría conseguir un novio tan atractivo, como Naruto-san, dijo la aprendiz de Tsunade, viendo cómo Kurenai lograba librarse de su agarre. Cuando la Junin Sensei del equipo 8 estaba por reclamarle algo a Shizune, fue interrumpida por una voz exterior. Así que piensas que soy atractivo. Tanto Kurenai como la mencionada miraron hacia un lado para encontrar a la persona de la que estaban hablando. Shizune-san, dijo Naruto. Oh, Naruto-san, estábamos, hablando de ti, dijo Shizune mientras saludaba al pelirrojo, el cual se acercó a la mesa y se sentó junto a Kurenai. ¿Cuántos vasos lleva hasta ahora? Le preguntó el Anjou en un susurro a la maestra de Genjutsu, la cual simplemente levantó dos dedos. ¿En serio? Le preguntó en un susurro el Hinchkriki a la Yui, para luego mirar con algo de confusión el estado de la Kato. Acto seguido, el pelirrojo llamó a una camarera para pedir algo de comer. Por cierto, ¿a dónde fuiste? Preguntó la Junin de ojos rojos a Uzumaki, el cual por un momento adoptó una mirada algo seria, para que en eso volviera a mirar a la Yui. Simplemente fui a encargarme de un pequeño problema de serpientes, dijo Naruto en un susurro, haciendo que Kurenai abriera los ojos. Pero antes de que pudiera decir una cosa más, el Uzumaki le hizo una señal de silencio. Te lo contaré después, puede que haya algunos oídos externos, dijo Naruto, recibiendo un asentimiento de parte de Kurenai. Hey, par de tórtolos, aún estoy aquí, dijo Shizune, sacando a ambos shinobi de su conversación. Ambos shinobi de la hoja se disculparon. Pronto, los tres comensales empezaron a comer y tomar. 2 horas después. Ara, ¿qué está pasando? Todo el mundo está dando vueltas, dijo Shizune, mientras uno de los clones de Lanjou la llevaba en su espalda y la aprendiz de Tsunade movía y agitaba los brazos de un lado al otro. El clon esquivaba a las personas que pasaban por la calle. Mientras tanto, el Hinchkriki original y la Junin Sensei del equipo 8 se encontraban detrás de ellos, a unos cuantos pasos de distancia. Ambos Konoha-nin caminaban lentamente por las calles del lugar, donde el grupo de shinobi avanzaba sorteando a los transeúntes. Por su parte, Kurenai tenía su cabeza apoyada en el hombro del pelirrojo y mantenía sus ojos cerrados, mientras que el Anjou pasaba uno de sus brazos alrededor de la cintura de la Yui. Ya que, aunque no estaba tan mal como Shizune, se podría decir que Kurenai bebió lo suficiente como para estar mareada.
No ayudaba que sus mejillas tuvieran un fuerte sonrojo. Creo que debimos evitar que tomara otro vaso de sake, dijo el Hinchkriki mirando a Kurenai, la cual simplemente se rió un poco mientras abría uno de sus ojos. No lo sé, es algo divertido de ver. Después de todo, no puedo esperar a verla con resaca, dijo Kurenai mientras se apegaba más a su amante. ¿Sigues enojada con ella por lo que te hizo en el restaurante?, preguntó Naruto, más como una declaración que como una interrogante. ¿Cuánto viste?, preguntó la Chunin de ojos rojos. Unos segundos antes de que la apartaras, confesó el pelirrojo. La verdad, nunca había pensado ver a otra persona aparte de Anko hacer eso. Al menos no sobria, admitió el pelirrojo. No hables de otras mujeres mientras estás conmigo, dijo Kurenai mientras hacía un lindo puchero. Qué linda se ve cuando se enoja, pensó el Uzumaki. No pudo evitar ese pensamiento al ver la cara de la Yui. ¿Qué pasa, Kurenai-chan?, preguntó el pelirrojo mientras se acercaba al rostro de la Chunin de ojos rojos. ¿Acaso crees que me olvidaré de ti?, dijo el Anjou, aproximándose aún más a la Chunin del equipo 8. En ese caso, déjame hacerte recordar que nunca me olvidaré de ti ni de ninguna de ustedes, ¿o acaso ya lo olvidaste?, preguntó Naruto, mientras se acercaba al oído de la Chunin pelinegra. Las amo a cada una de ustedes con la misma fuerza, porque ustedes son todo para mí, declaró el pelirrojo, mirando directamente a los ojos carmesí de la Yui. Para que en eso, los labios de ambos se juntaran en un beso que al principio comenzó casto, pero que poco a poco aumentó tanto en intensidad como en pasión. Después de unos momentos, ambos rompieron el beso y continuaron caminando mientras podían escuchar a la multitud de gente y los negocios que había a su alrededor. Naruto-kun, dijo Kurenai, ganándose la atención del pelirrojo. ¿Qué crees que pasará ahora?, preguntó la Chunin de ojos rojos mirando a Anjou. Me refiero a todo esto con respecto a Orochimaru. Al escuchar eso, el Uzumaki se quedó callado por unos momentos. La verdad no lo sé. Hasta ahora no sé dónde está o quiénes lo acompañan, dijo el pelirrojo con una mirada seria, ya que dudaba mucho que Orochimaru, en el estado en el que se encontraba, se atreviera a salir solo a algún lugar. Pero en eso, el pelirrojo sintió como Kurenai abrazaba con fuerza el brazo con el que la estaba sujetando. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos, dijo Kurenai, mirando al pelirrojo con una sonrisa, la cual fue devuelta por él para luego apoyar su cabeza contra la de ella. Por cierto, tienes que contarme, ¿por qué tardaste tanto? ¿Qué hiciste?, preguntó Kurenai. Claro que lo haré, dijo el pelirrojo mientras continuaban avanzando. Pero será mejor que volvamos al hotel antes de que Ero-sensei intente realizar una de sus investigaciones, dijo Naruto, recibiendo un asentimiento de parte de la Yui. Todo el grupo siguió avanzando por las calles del pueblo mientras las luces de los locales brillaban. Al siguiente día. Bar de Tanzaku. Tsunade estaba sentada en una mesa en el bar que, según ella, era el mejor de este pueblo tanto por sus bebidas como por su comida. Aunque en este momento solo estaba comiendo un plato de curry picante, la expresión de la Sannin era ilegible mientras se llevaba una cucharada de arroz a la boca. Mientras disfrutaba de su comida, pudo sentir un piquete de chakra que provenía de fuera del restaurante, algo que la hizo suspirar internamente. A veces quisiera tener las capacidades sensoriales de mi abuela, pensó con algo de molestia la Sannin de las babosas. Me hubieran ayudado a evitar esta situación, pensó la Senju, para que luego su mente comenzara a divagar hacia la noche anterior. Flashback. La Sannin estaba molesta. La razón era que en este momento la estaban sacando de uno de los casinos por una pequeña pelea que ella misma provocó. TSK, qué fastidio, dijo en voz alta mientras se acercaba a la puerta del casino, mirando hacia un lado para comprobar que nadie la estaba escoltando hacia afuera. Esto se debía a la reacción de los guardias del lugar cuando intentaron retirarla. La rubia había montado un pequeño espectáculo con los vigilantes que pretendieron sacarla a la fuerza, el cual terminó con esos sujetos volando por los aires y chocando contra un par de máquinas tragamonedas. Y lo peor es que tenía una buena mano, se dijo Tsunade a sí misma mientras abría la puerta del establecimiento. Pero en ese instante, la Sannin de las babosas sintió un pinchazo fantasma que la puso en alerta. Aun cuando la rubia no tenía la capacidad de un ninja de tipo sensor como su abuela, Tsunade había desarrollado una especie de sexto sentido. Este le advertía de un peligro inminente o de una presencia peligrosa.
Por lo general, la Senju sentía una ligera corriente eléctrica recorrer su cuerpo cada vez que esto ocurría. En todos los casos en los que había experimentado esa sensación, siempre resultaba ser correcta, lo que le otorgaba una ventaja crucial en combate. Lamentablemente para ella, esta habilidad tenía un rango limitado de aproximadamente 2 metros. Sin embargo, si se concentraba, este rango podía expandirse varios metros más. Y en este preciso momento estaba sintiendo dicha señal, por lo que a una gran velocidad levantó 2 dedos hacia uno de los rincones superiores donde se unían el techo y la pared. Raitón. Flecha punzante, pronunció Tsunade. En menos de un segundo, la electricidad acumulada en sus 2 dedos tomó la forma de una punta de flecha y salió disparada hacia el objetivo. Cuando su ataque conectó, pudo ver por el brillo de la descarga eléctrica que impactó directamente en la cabeza de una serpiente de piel negra. Pero antes de que pudiera notar algún otro rasgo del reptil, este desapareció en una densa nube de humo. Ese idiota de Orochimaru sigue enviando más de sus invocaciones, gruñó la Sannin, adoptando una mirada de curiosidad. Aunque me sorprende que esta vez solo haya una de sus serpientes, añadió con molestia la Senju. No obstante, en ese instante algo cayó justo frente a ella. La ninja médico vio cómo el mundo entero parecía moverse en cámara lenta, pero eso dejó de importarle cuando distinguió que el objeto que descendía era la cabeza decapitada de una serpiente de color blanco. Tsunade abrió los ojos de par en par al ver cómo, antes de que la cabeza del reptil tocara el suelo, ésta se desvaneció en una bocanada de humo. Cuando la Senju salió de su breve estado de conmoción, dio un par de pasos hacia la calle para saltar hacia el tejado del lugar. Pero apenas su pie hizo contacto con las tejas, vio cómo otra serpiente saltaba directamente hacia ella. Tsunade intentó mover su cuerpo para esquivarla, pero notó que el reptil estaba demasiado cerca. Obligando a su mente a trabajar a 1000 por hora, la Senju buscó un nuevo plan para escapar. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos al ver cómo, de un momento a otro, la serpiente simplemente se disolvía. Soltando el aire que no sabía que estaba conteniendo, intentó tranquilizarse. Kami, son tan molestas como irritantes. La Sannin de las babosas pudo observar que el propietario de la voz era la misma persona con la que había apostado hace un par de días. En ese momento, el pelirrojo la miró. Oh, buenas noches, Tsunade dijo, saludándola con una mano mientras apoyaba una katana hecha de pura oscuridad sobre su hombro con la otra. La ninja médico notó cómo a los pies del pelirrojo yacían algunos restos de serpientes que, poco después, se disiparon en humo. Esto le dio a la Senju la respuesta de por qué solo se había topado con una invocación de su excompañero. Aunque, por supuesto, esto también generó otra duda en su mente. ¿Qué es lo que estás? La Sannin no pudo terminar su pregunta al notar cómo otra serpiente, de un tamaño mucho mayor que las anteriores, se lanzaba en contra de Naruto. Cuidado, advirtió Tsunade al ver cómo el reptil abría sus mandíbulas. Antes de que la criatura lograra acercarse para morder al pelirrojo, todo su cuerpo fue partido limpiamente a la mitad, provocando que los restos cayeran a ambos lados del Konoha Nin de cabello rojo. Estas cosas sí que son fastidiosas, pido una disculpa por eso, dijo Naruto mientras la katana de sombras que sostenía se disipaba en el aire. ¿Cómo es que? Habló la Sannin, agitando la cabeza de un lado a otro para recuperar la seriedad. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Preguntó Tsunade. Bueno, sucede que estaba paseando por aquí después de entrenar algo de ninjutsu médico con Shizune-san, y resulta que capté el olor característico de cierta serpiente. Al escuchar esas palabras, Tsunade se estremeció ligeramente, pero al oír el nombre de su asistente volvió a clavar la mirada en el pelirrojo. ¿Shizune te estaba entrenando? Preguntó Tsunade con una ceja levantada, recibiendo un asentimiento de parte del estudiante de Jiraiya. Pensaba que los shinobi de la hoja estaban más interesados en adquirir jutsus destructivos que en aprender algo tan inútil como el ninjutsu médico, soltó Tsunade en un tono marcadamente sarcástico. ¿Acaso curar y salvar a las personas es inútil? Preguntó retóricamente el Uzumaki, notar que la expresión burlona de la Sannin no cambiaba en lo absoluto. Al final todos moriremos. Aun si salvas a una o dos personas, simplemente retrasas lo inevitable, así que en mi opinión es una total pérdida de tiempo, sentenció Tsunade, viendo cómo Naruto parpadeaba ante su fría respuesta. El joven adoptó una postura pensativa mientras desviaba la mirada hacia un costado. Una respuesta muy interesante, dijo Naruto mientras dirigía su vista hacia el cielo. Entonces, si Shizune fuera herida de muerte, ¿la dejarías morir?
Los ojos de la Sannin se abrieron como platos mientras, de la nada, apretaba sus puños con una fuerza descomunal. ¿Qué estás insinuando, mocoso? Le gruñó Tsunade al shinobi de Konoha, dedicándole una mirada asesina. Justo lo que oíste, declaró con firmeza el pelirrojo, sosteniéndole la mirada sin un ápice de temor. Según tu lógica, si Shizune fuera herida en, qué sé yo, podría ser por unos cobradores como la última vez, o por ninjas de otras aldeas que vengan a capturarlas, o incluso en un escenario donde ella reciba un golpe mortal que iba dirigido hacia ti, en cualquier caso, tú simplemente la dejarías morir, concluyó el pelirrojo mientras se encogía de hombros. Nunca dije eso. Le gritó Tsunade al muchacho, quien la observó por un instante antes de responder con absoluta seriedad. Te equivocas, Tsunade. La Sannin pudo notar cómo la voz del aprendiz de Jiraiya se volvía sumamente grave. Es exactamente lo que acabas de decir. Es completamente diferente. Rugió la Senju, estando a nada de abalanzarse en contra de Naruto. ¿Qué tiene de diferente? Tú misma dijiste que es inútil salvar a las personas. Shizune es una persona, así que no debería haber diferencia. Al terminar de hablar, Naruto movió una de sus manos con destreza para desviar y sujetar el brazo de Tsunade, quien lo miraba con fuego en los ojos. Cierra tu puta boca. Gritó Tsunade, lanzando otro golpe contundente en contra del ninja. Sin embargo, al igual que el primero, este fue desviado y atrapado por el Uzumaki. Ambos se midieron con la mirada. Cuando Tsunade intentó conectar un rodillazo, el Anjou soltó uno de sus agarres y se movió fluidamente hacia un lado. Aprovechando el movimiento, pateó una de las piernas de Tsunade para hacerla perder el equilibrio sobre el techo. Cuando el cuerpo de la rubia impactó contra la superficie, ella intentó recomponerse de inmediato, pero sintió como su brazo era flexionado en una dolorosa llave que la sometió por completo. Tsunade intentó forcejear y empujar a Anjou para liberarse, pero sintió como él se sentaba firmemente sobre su espalda baja mientras mantenía el control de su extremidad. «Muévete», gritó la Sannin, aunque su amenaza cayó en oídos sordos. «Si no me liberas, me aseguraré de moler cada uno de tus huesos». Volvió a rugir encolerizada la Senju. Pasaron un par de minutos hasta que Tsunade se cansó de gastar energías en vano. Por lo visto, ella sí te importa, dijo Naruto, rompiendo el pesado silencio que se había formado. Claro que me importa, idiota, respondió Tsunade de forma cortante. ¿Entonces la salvarías? Volvió a inquirir el pelirrojo. Claro que lo haría. La Sannin no lo pensó ni un segundo. ¿Incluso si estuviera cubierta de sangre?, preguntó el Uzumaki. Al imaginarse esa escena, Tsunade entró en un profundo conflicto interno. Quería gritar una respuesta, pero el terror ante la imagen mental se apoderó de su mente, dejándola completamente muda. En ese instante, notó que ya no estaba siendo presionada contra las tejas. El entorno cambió drásticamente y se vio rodeada por un denso bosque bajo una tormenta. De la nada, un violento sentimiento de déjà vu la invadió por completo. De repente, escuchó unos débiles jadeos, por lo que miró hacia abajo. Lo que presenció la dejó completamente paralizada. Shizune estaba tendida frente a ella, bañada en sangre, con un corte profundo y extenso que le cruzaba el pecho y el estómago. El color de su rostro era de un blanco enfermizo. Cualquier palabra que Tsunade quisiera pronunciar o gritar se quedó atorada en su garganta. Tsunade-sama, cuando esas palabras escaparon de la moribunda pelinegra, Tsunade logró reaccionar. Intentó controlar su severo temblor para concentrar el ninjutsu médico y sanar a su alumna. Sin embargo, por más que lo intentó, no fue capaz de imbuir sus manos con el característico chakra curativo. Esto la sumió en la desesperación mientras veía cómo la luz en los ojos de su aprendiz se extinguía lentamente. Por favor, no otra vez, ¿por qué no puedo hacerlo? En ese punto, Tsunade contempló sus propias manos, las cuales estaban manchadas de rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? Se cuestionó a sí misma, cerrando los ojos con fuerza para contener las lágrimas mientras observaba sus palmas. ¿Por qué no puedo salvar a las personas que me importan? ¿Por qué no puedo salvar una vida por culpa de mi miedo? ¿Por qué no puedo? Los tormentosos pensamientos de Tsunade se detuvieron abruptamente cuando sintió que alguien tomaba sus manos. No tardó mucho en distinguir que se trataba de un par de manos ajenas. Eran cálidas, firmes y fuertes, pero a la vez poseían una extraña suavidad.
Respira. La Senju escuchó una voz apacible a su lado, al tiempo que sentía cómo aquellas manos envolvían las suyas, acomodándolas con cuidado. Tranquilízate, todo va a salir bien, volvió a hablar la voz. La Sannin se dio cuenta de que sus manos se encontraban nuevamente posicionadas sobre la grave herida de Shizune. Las dudas y los temores intentaron acumularse otra vez en su mente al ver que el flujo de sangre no se detenía. No te desesperes, sabes perfectamente qué hacer y cómo debes hacerlo. No tienes de qué preocuparte, insistió la voz. Tsunade sintió como la incertidumbre era disipada de su mente. Por lo que, inhalando una bocanada de aire, se concentró al máximo. Esta vez, sintió con alivio cómo sus manos eran recubiertas por una brillante capa de chakra verde, dando inicio al procedimiento médico. Tras lo que para la Sannin parecieron horas de extrema tensión, finalmente soltó un par de jadeos cansados. Tsunade trató de recuperar el aliento con los ojos cerrados, apoyando su espalda contra una superficie sólida que se encontraba detrás de ella. Físicamente la rubia no se sentía agotada, incluso tras pasar tanto tiempo sin practicar, no sentía rigidez muscular, pero mentalmente estaba hecha un auténtico desastre. Cuando consideró que había logrado calmarse lo suficiente, abrió los ojos para mirar al frente, encontrándose con una escena desconcertante. En lugar de la sobrina de su difunto amante, la Sannin estaba viendo a un niño pequeño con un enorme desgarrón en sus ropas. Lo más impactante era que en el cuerpo del niño había una cicatriz reciente que coincidía con el tamaño del corte de su ropa. Pronto, una mujer tomó al infante en un fuerte abrazo mientras rompía a llorar de alivio. Tsunade vio cómo los ojos del niño comenzaban a abrirse lentamente. La madre, entre lágrimas, repetía el nombre de su hijo asegurándole que todo estaría bien. En ese momento, la mujer alzó la vista y miró fijamente a la Sannin. Gracias, muchas gracias por salvar a mi hijo, en verdad, se lo agradezco de todo corazón, expresó la mujer con la voz quebrada. Tsunade permanecía aturdida, sin comprender del todo la transición de los acontecimientos. No tiene que preocuparse, fue todo un placer ayudarla. La Sannin escuchó la misma voz serena a su lado y giró la cabeza para toparse con un par de intensos ojos azules. Ahora, con su permiso, mi compañera parece estar algo exhausta, así que nos retiramos, anunció Naruto. Tsunade ni siquiera registró el momento en el que el pelirrojo la levantó con delicadeza en un agarre nupcial, y mucho menos cuando comenzó a desplazarse a gran velocidad por los tejados, ya que su atención seguía fija en sus propias manos. Estas tenían algunas manchas de sangre residual, pero lo verdaderamente importante era que no estaban temblando lo más mínimo. Sin embargo, en ese instante, el severo cansancio mental empezó a pasarle factura. Lo último que captó su visión fue el rostro del pelirrojo recortado contra el cielo nocturno, antes de caer profundamente dormida. Cuando volvió a abrir los ojos, notó que se encontraba en la habitación de su hotel. Su mirada recorrió el entorno con pesadez antes de dejarse caer nuevamente sobre la almohada, contemplando el techo. Todo fue un sueño, murmuró Tsunade para sí misma, sintiendo una extraña sensación de calma. No obstante, al mover la cabeza hacia un lado, notó una carta depositada sobre la mesita de noche junto a su cama. Incorporándose con pereza, tomó el sobre y lo abrió, encontrando una sola frase escrita en el papel. Si quieres hablar un poco sobre lo que pasó ayer, solo manda un pulso de chakra y nos veremos pronto. Tú eliges el lugar. Al leer las líneas, Tsunade supo perfectamente quién era el remitente, lo que provocó que volviera a tumbarse en la cama, cubriéndose los ojos con uno de sus brazos. Por un momento consideró la idea de ignorar por completo la nota y desentenderse del asunto, pero tras quedarse un rato contemplando el techo en silencio, soltó un largo suspiro y se levantó de un golpe. Después de todo, no tengo absolutamente nada que hacer el día de hoy, se dijo la Senju a sí misma mientras se dirigía firmemente hacia el baño. Fin de flashback. Llegas tarde, dijo Tsunade mientras miraba hacia la derecha para ver cómo Naruto aparecía parado a su lado. Lo siento, dijo el Uzumaki mientras se sentaba al frente de la Senju, la cual volvió a comer otro bocado de su comida con los ojos cerrados. Tuve que encargarme de que no hubiera ningún entrometido, explicó el Anjou, provocando que la Sannin de las babosas abriera uno de sus ojos para mirarlo primero a él y luego a su alrededor. Un genjutsu de rango A, nada mal, reconoció Tsunade para luego clavar su vista en el pelirrojo. Vaya, te diste cuenta muy rápido, comentó el Anjou, al ver que la Senju ponía una expresión que denotaba que se sentía casi insultada por la duda.
Fue muy fácil, sentenció Tsunade mientras tomaba un vaso con agua y volvía a mirar al Hinchkriki. Después de todo, entrené a una de las Uchiha más fuertes que ha tenido ese clan, declaró la Sannin con evidente orgullo en su voz. Sí, sin duda Makoto-chan es una de las Uchiha más poderosas que existen, coincidió Naruto con una sonrisa, haciendo que Tsunade levantara una ceja ante la familiaridad de sus palabras. Ella fue una de las personas que me ayudó en el aspecto del genjutsu y un poco con el taijutsu, respondió el Anjou. La mirada de la Sannin pareció tornarse algo distante por unos instantes. Tsunade observó en silencio cómo el líquido se movía en círculos dentro de su vaso. La última vez que la vi, me había contado que nuevamente estaba embarazada, rememoró la Sannin en un susurro. ¿Cómo se encuentra?, preguntó Tsunade, sacándole una sonrisa al pelirrojo. Se encuentra bien. Uno que otro miembro del Consejo Civil intentó exigirle algunas cosas después de la masacre Uchiha. Al decir esto, el pelirrojo notó cómo el ceño de la Sannin se fruncía con molestia y preocupación, por lo que continuó hablando de inmediato. Pero no es nada con lo que ella no pudiera lidiar, concluyó el Uzumaki, tranquilizando un poco a la Senju. Aunque Tsunade no añadió nada más, la sutil sonrisa que apareció en su rostro hizo que el Anjou sonriera en respuesta. Bien, ahora creo que te debo una explicación de lo que pasó ayer. Cuando Naruto pronunció esa frase, la Sannin adoptó una expresión completamente seria mientras esperaba la aclaración, un cambio que fue captado de inmediato por el pelirrojo. Sucede que, cuando te hice esa pregunta sobre si salvarías a Shizune incluso si estuviera cubierta de sangre, pareció que entraste en una especie de severo conflicto emocional. Al escuchar eso, Tsunade sintió una pizca de vergüenza al recordar aquel vulnerable momento. Mientras estabas en ese estado, hubo un gran escándalo en las calles, justo debajo de nosotros, explicó el pelirrojo al tiempo que una de las camareras le traía su pedido, un gesto que el Anjou agradeció con cortesía. Al parecer, un ladrón había robado en uno de los casinos y tomó a un niño como rehén, relató Naruto con un marcado tono de asco en su voz. Obviamente todo salió mal y atraparon al sujeto, pero lamentablemente hirió de gravedad al niño, dejándole un profundo corte en todo el pecho y el estómago, describió el Anjou, trazando con su propio dedo en el aire el tamaño de la cicatriz que ella misma había visto en la ilusión. Si no se hacía algo rápido, el niño iba a morir. En ese instante te imbuí en el genjutsu que experimentaste y te llevé directamente al lugar para que ayudaras. Al principio estabas muy nerviosa, así que tuve que intentar tranquilizarte, reveló el pelirrojo. Tsunade lo escuchaba sorprendida y un tanto molesta por haber sido manipulada de esa manera. Sin embargo, en ese mismo momento, la Sannin recordó la calidez que sintió antes de comenzar a emplear su ninjutsu médico. ¿Era realmente necesario que me tomaras de las manos?, inquirió la Senju, observando cómo el Uzumaki parecía meditar seriamente su respuesta. No realmente, pero en el estado de pánico en el que te encontrabas, no tenía muchas más opciones, confesó el Anjou con total sinceridad, para luego mostrar una sonrisa. Por cierto, qué increíble forma de curar a ese niño, elogió Naruto antes de darle un trago a su vaso. ¿Y cómo estabas tan seguro de que curaría al niño?, cuestionó Tsunade, clavando una mirada acusadora en el Hinchkriki. ¿Qué hubieras hecho si yo no hubiera podido curar a ese pequeño?, preguntó Tsunade, buscando sostenerle la mirada al pelirrojo, quien simplemente le devolvió el gesto con calma. Digamos que tenía un as bajo la manga para esa situación, pero al final no fue necesario, respondió Naruto con ligereza. Dime, ¿qué se sintió?, preguntó el Anjou, desconcertando a la Senju. ¿A qué te refieres?, preguntó Tsunade, visiblemente confundida. ¿Ya sabes, qué se sintió volver a salvar una vida?, inquirió Naruto. La Sannin se quedó callada, sin saber exactamente qué responder, para luego bajar la vista y contemplar nuevamente sus propias manos. Se siente raro. Ha pasado un buen tiempo desde que hacía algo parecido, en especial con toda esa. Las palabras de la Sannin rubia parecieron quedarse atascadas en su garganta. Con toda la sangre en el lugar, completó Naruto por ella. La Senju se quedó completamente inmóvil por unos momentos. ¿Por qué no estoy temblando?, se cuestionó Tsunade para sus adentros al constatar que ni sus manos ni su propio cuerpo mostraban el más mínimo rastro de agitación. Al contrario, experimentaba una profunda sensación de tranquilidad. ¿Sabes? Si sigues mirando tus manos, tu comida se va a enfriar, le advirtió el Hinchkriki, sacando a la Senju de sus cavilaciones y motivándola a retomar sus palillos. Por cierto, ¿puedo preguntarte algo?, dijo el pelirrojo, ganándose nuevamente la atención de la Sannin.
¿Cómo puedo asegurarme de que Ero Sensei no use a una persona que me importa como fuente de inspiración para sus obras? Preguntó Naruto, moviendo sus dedos en el aire para enfatizar las comillas en la última frase. Tsunade no pudo evitar soltar una ligera risa acompañada de una sonrisa genuina. ¿En serio quieres saber cómo frenarlo? Preguntó Tsunade mientras tomaba su propio vaso y le sonreía con picardía al pelirrojo, quien asintió sin dudar. Bueno, esa información tiene un precio, sentenció la Sannin. Mientras no me haga perder la apuesta, soy todo oídos, respondió el Hinchkriti, devolviéndole la sonrisa a la rubia. Unas 2 horas después. Tanto Naruto como Tsunade estaban saliendo del lugar. A Tsunade se le podía ver de mucho mejor humor junto al pelirrojo. Bueno, me voy a retirar, ya que tengo un entrenamiento con Shizune en unos 10 minutos, dijo el Anjou, despidiéndose de la Senju. Tsunade estaba por hacer lo mismo, pero en ese instante se le vino una idea a la cabeza. Espera, dijo la Sannin de las babosas, impidiendo que el Uzumaki saltara a uno de los techos del lugar y obligándolo a mirarla. ¿Cómo estabas tan seguro de que podía curar a ese niño? Preguntó Tsunade, viendo cómo Naruto soltaba un suspiro para luego apuntarla con un dedo. Por la misma razón por la que hice esta apuesta contigo. Porque eres uno de los mejores, si no el mejor ninja médico de las 5 grandes naciones, y quiero recuperarte. No solo para salvar al tercer Hokage, sino para salvar cientos de vidas, declaró el pelirrojo, dejando a la Sannin completamente sin palabras. Ella simplemente cerró los ojos y comenzó a caminar hasta pasarlo. Cuando el pelirrojo vio que le estaba dando la espalda, se dispuso a saltar hacia los tejados. Ya veremos eso. El Uzumaki se detuvo al escuchar esas palabras. Mirar la espalda de Tsunade lo hizo sonreír, para luego, finalmente, saltar a los techos. Una ligera brisa comenzó a soplar en el lugar, levantando un poco la gabardina verde de Tsunade al igual que su cabello. Acomodándolo con una de sus manos, la Senju se giró y mostró un tierno sonrojo en sus mejillas mientras contemplaba el sitio donde antes se encontraba el Uzumaki. Baka, si tan solo pudiera creer en tus palabras, susurró Tsunade, mientras comenzaba a retirarse del lugar. Bueno gente, ese fue el capítulo número 48, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.